El periodismo en la dictadura. En todos los gobiernos de facto limitaron las expresiones de la prensa, cualquiera sea su soporte. Durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1938, más de un centenar de periodistas fueron secuestrados, exiliados, encarcelados, asesinados o directamente desaparecidos. ¿Cómo fue trabajar en esa época de la dictadura acá en la provincia de Misiones? Fue muy difícil, como en el resto del país. Teníamos acá una ley de censura. Nosotros los periodistas intentamos, a través del lenguaje técnico, decir las cosas que estaban prohibidas. Por ejemplo, yo hacía educación, hacía salud pública, y en materia de salud pública recuerdo muy bien que llegué a escribir un artículo sobre la localidad de 25 de Mayo, donde teníamos un 75 por 1000 de mortalidad infantil. Éramos uno de los pozos de mortalidad infantil del país, y para hacerlo me recurría al lenguaje técnico. Hablábamos de mortalidad infantil, de morbimortalidad, o sea, apelábamos a todos estos recursos para poder dar una información que estaba prohibida. Específicamente el golpe del 76, y lo primero que surge es una foto suya en la Casa de Gobierno de aquí de la provincia de Misiones, donde están entrando los militares para, ocupar esta Casa de Gobierno, ¿no? Sí, eso fue la noche del 24, sí, del 23, amaneciendo el 24, medianoche, Casa de Gobierno... en condiciones con la luz muy baja. En esa época las películas rápidas no existían, así que era cuestión de elevar la sensibilidad y tratar de lograr esa imagen, que me costó la verdad que bastante porque por el peligro que representaba el momento ese que se vivía, ¿no? Fue un momento de mucha tensión. En principio no se pensaba que iba a ser tan tenso, pero cuando empezaron a aparecer la cantidad de militares que aparecían, realmente la noche metía miedo. Era una noche muy, muy especial esa. Era imposible trabajar. Yo trabajaba ya en el territorio y ejercía, a su vez hacía periodismo en Canal 12. Fue uno de los primeros rostros que apareció en el canal abierto, porque antes era canal cerrado. Y bueno, fuimos despedidos. Me acuerdo que entre los que fuimos despedidos estaba Carlos Correa Padre, y no me acuerdo de otros más. Fuimos despedidos y nos refugiamos en el territorio, porque tenía un director joven pero muy demócrata y muy pluralista, que era Humberto Tono Pérez, y nos quedamos allí. Hacíamos lo que podíamos, porque el diario estaba bajo una estricta censura aplicada por el área militar 232 acá y por el segundo cuerpo de ejército en Corrientes, bajo el mando de un tristemente célebre general que le decían el griego, Nicolaides. Desde el retorno a la vida democrática, el periodismo argentino sufrió 2 tremendos atentados. El primero, menos conocido, fue el de Mario Bonino, que desapareció el jueves 11 de noviembre de 1993. El segundo, el asesinato del reportero gráfico de noticias José Luis Cabezas. En la mañana del 25 de enero de 1997, Cabezas apareció muerto en un campo cercano a la ciudad bonaerense de Pinamar. Ese día comenzó uno de los procesos judiciales más importantes de los últimos años. Yo durante la dictadura militar me quedé acá y saqué este periódico que se llama Econorte. Con este periódico hice la Comisión de Defensa de los Legítimos Intereses de Misiones en 31 de mayo de 1980, donde aglutiné virtualmente a toda la sociedad misionera contra un opresor común que era el capitán Pacagnini y el ministro de gobierno, tal Pérez Echeverría. Y en los bandos, 7 puntos, 7 objetivos, directamente era un desafío a la dictadura militar, que hay que respetar la Constitución, que hay que cambiar el modelo económico porque todo el mundo estaba fundido. Entre paréntesis, Pacagnini, el ministro de Economía y el de Gobierno se fueron a la chacra del Dorado en aquella oportunidad y se quejaron los productores de TUM, los productores de hierba, ¿y qué le dijo Pacagnini? Eso publiqué en Econorte, cuando otros medios acá no publicaban nada.
Sucede que el gobernador, en lugar de darle esperanza a los productores, le dijo, bueno, si no anda la yerba, no anda el tun, ponga un negocio y venda heladera, venda lavarropa, le dijo a los productores. Es decir, no tenía ni conciencia de lo que es ser agricultor que ama la tierra. Éramos perseguidos, nos hacían seguimientos de manera ostensible. Yo creo que eso formaba parte de la técnica del miedo, del temor. Vos a la noche volvías del trabajo a tu casa, yo volvía del diario cerca de las 9:30 de la noche, y bueno, y había siempre un hombre que me seguía, había un hombre que se paraba en la esquina. Yo vivía en un departamento, y bueno, vos podías salir al balcón y verlo al tipo, ¿no? Yo creo que toda la provincia estaba envuelta en lo mismo. Lo que pasa es que por ahí no trascendía lo suficiente, hubo muchos casos que no llegó ni siquiera llegó a la prensa. Entonces, o casos conocidos, pero que tampoco tenían espacio en la prensa, porque no era cuestión de publicar por publicar nomás, no era fácil. Por ejemplo, si nos enterábamos que una persona fue detenida, publicábamos aunque sea el nombre que fue detenida. Y así, por ejemplo, me tocó un caso del doctor Manuel Civil, un médico de Capiobí, que vino a atender acá una consulta a una clínica que estaba frente al Paseo Bossetti. En ese momento un operativo, porque era un exiliado paraguayo de ideas izquierdistas. Hicieron un amplio operativo, cortaron el tránsito, y él alcanzó a verme a mí y avisar a la familia. Entonces yo fui al diario, estaban cerrando ya, las 9 de la noche, y alcancé a decir detuvieron al doctor Civil. Y eso tal vez le salvó la vida. La libertad de prensa es un valor inalterable de cualquier sociedad democrática que se precie de tal, que les implicó a los argentinos mucha sangre, sudor y lágrima. Pero mientras haya periodistas dispuestos a dar testimonio, la libertad, esa hermosa palabra, está asegurada, y no es poco. Tuve el honor de trabajar con él. En ese entonces era la Facultad de Ingeniería Química. Él me pidió que fuera a trabajar con prensa. Era un hombre muy inteligente, muy capaz, además de ser muy humanitario. Y recuerdo que, bueno, estuvo detenido. Cuando lo liberan lo fui a ver a la casa, se enojó conmigo porque me dijo, es muy peligroso que me vengas a ver. Y le dije, mire ingeniero, usted tiene que irse del país porque esta situación es muy fea, está muy grave, por lo que nosotros podíamos informarnos, enterarnos, ¿no es cierto? Y él me dijo que no. Y lamentablemente lo vuelven a detener y muere en la tortura, ¿no? En Misiones hubo 57 desaparecidos. Y periodistas no, colegas no, pero los periodistas fuimos muy perseguidos y acá sí nos sentimos muy estrictamente vigilados. Los servicios de información estaban en permanente contacto con la conducción del diario, y tengo que decirlo también y tengo que confesarlo, lamentablemente dentro de los colegas había informantes, ¿no? Que yo no quiero, hay algunos que viven todavía y otros que fallecieron, pero yo no quiero dar nombre. Me parece que ya es como dejar que la memoria eche un manto de olvido sobre estas tristes figuras que denunciaban a sus propios compañeros de trabajo, ¿no? ¿Cómo fue escribir en esa época, la persecución específica que recibían en esos momentos de parte de la gente que estaba al mando del gobierno? Era un esfuerzo de la Gran Siete. Y acá en mi casa, que todavía no tenía esta verja, mis hijos eran muy chiquitos, mi mujer puede contarle de que venía la gendarmería, el ejército, con ametralladora, todo a preguntar por mí, sabiendo que yo no estaba. Era una manera de intimidar para que uno abandone la lucha en que uno estaba metido. Y acá viene un caso que yo nunca usé arma, y sabiendo de que Monseñor Kemmerer me avisó que me iban a matar, me dijo, me llamó y fui y me dijo de forma privada, dice, te aviso, viene la pesada a liquidarte, me dijo Kemmerer. Y por eso le rendí un gran homenaje cuando este charlatán de Kirchner habló pavada en la Costanera con respecto a la iglesia. Y la figura de Kemmerer era una figura muy querida por muchos de nosotros de esa época. Realmente yo me acuerdo, por ejemplo, en un momento en que se hizo una manifestación que fue muy duramente reprimida,
donde él le ofrece la catedral a los dirigentes sindicales que protagonizaban esa manifestación y los resguarda ahí, ¿no? Kemmerer, su figura, verlo, por ejemplo, parado frente a la puerta de Gendarmería con su brevario, pasando días enteros ahí parado, leyendo su brevario para presionar por la libertad de los que él sabía que estaban detenidos o que eran torturados, intentando rescatar a toda esa gente.